Bueno chicos, vamos ahora en la parte de lo que fue ayer la clase. Yo estuve realizando 3 preguntitas según la observación que hice ayer en la clase. Bueno, ahora quiero más o menos que ustedes me comenten lo que se acuerdan de nuestra ayer, en este caso la clase de la exposición. En base a eso voy a hacer unas preguntas. ¿Qué entienden ustedes por atmósfera, chicos? Es una capa que rodea y protege a la Tierra. Es una capa que rodea la Tierra. ¿Qué más? Compuesta por gases. Compuesta por gases. Ahí ya me respondieron la segunda pregunta, que era ¿cómo está esa puerta? Entonces, ahí la segunda pregunta era justamente cómo estaba compuesta la atmósfera. Acá me respondió uno de los alumnos, está compuesta por gases. Otra característica también, ¿por qué puede ser que esté compuesta? Por nitrógeno. ¿Cómo? Nitrógeno. Claro, el nitrógeno sería en forma que hay entre gases, el nitrógeno, el oxígeno. Ahí vamos a ver un poquito más adelante en profundidad. Otra característica que ustedes sepan, Vapor de agua, que se acuerden, ¿cómo? el vapor de agua. Vapor de agua, también es un tipo de gas. Aerosol. Aerosol. ¿Ozono dijeron por ahí? Aerosol. Aerosol. Bien. Y bueno, para terminar un poquito la parte introductoria, ¿qué entienden ustedes por contaminación atmosférica en este caso? Yo, habiéndome definido algunas de las características. ¿Qué entienden por la contaminación atmosférica? Según la clase de las chicas que pusieron en el segundo grupo, ellas dijeron el último. ¿O ustedes qué se imaginan? ¿Qué es contaminación atmosférica en este caso? Un exceso de gas. Exceso de gas. En este caso, por ejemplo, claro, exceso de gas metano es un tipo de contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque si hay una mayor concentración de gas metano, eso es perjudicial para la salud, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, o para la calidad de aire en este caso, que se encuentra presente en la atmósfera. Bien, ahora vamos a entrar un poquito antes de entrar de lleno en la atmósfera, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan en este caso del sistema climático? Ustedes tengan en cuenta que el sistema climático está compuesto por subsistemas, en este caso, o componentes. Es decir, bien, retomando, entonces el sistema climático, si buscamos una definición, les voy a pedir por favor que anoten en este caso, porque más adelante voy a hacer unas pequeñas actividades, no van a tener que responder las preguntas. Entonces todos los que vayan escuchando ahora o viendo pueden anotarlo, por favor. Bien, entonces, si hablamos del sistema climático, decimos que dentro de un sistema hay subsistemas o componentes en este caso. Entre esos componentes, el más importante y el componente central es el que estamos estudiando, que es la atmósfera. Después tenemos otro componente que es la hidrósfera. En el caso de la atmósfera, bueno, ya sabemos que en este caso es un componente que está protegiendo en este caso la Tierra, es decir, rodeando la misma y protegiendo la misma, ya sea de la incidencia de la radiación en este caso,
de qué ocurre por parte del sol. En el caso de la hidrósfera, que es otro de los componentes, es el que está formado por océanos, mares, aguas subterráneas, lagos, ríos. Eso es lo que forma el componente hidrósfera. En el caso del componente criósfera, es el que está formado por agua en forma sólida, es decir, por hielo o nieve que se encuentra sobre la superficie terrestre. El otro componente importante también es la biosfera, que es el que conforma la flora y la fauna del planeta. Y por último, la litosfera, que es lo que está formado por todo lo que son el material rocoso de todos los continentes del planeta. Es decir, toda la parte de lo que es suelo, material, roca, montañas, relieve, todo eso está conformado por la litosfera. Forma la litosfera. Tienen las placas continentales. Las placas tectónicas, exactamente. Bueno, entonces ahí están los 5 componentes del sistema climático y en este caso nos vamos a centrar en la atmósfera, que es el componente central, el que vamos a estudiar en este momento. Como ustedes dijeron ya, la atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra y que cumple una función también de protección. Es decir, que nos protege, en este caso, de los rayos del Sol, en su mayoría de los rayos ultravioletas, que son los más dañinos. De las ondas electromagnéticas también y otros rayos que están presentes. Exactamente. Además, otra característica está compuesto por gases, que justamente vamos a comenzar viendo esas dos características. Primeramente vamos a ver la composición de gases de los mismos. La atmósfera entonces está compuesta por dos tipos de gases. Los gases que tienen concentración fija, que aquí encontramos gases como el nitrógeno en un 78% y el oxígeno en un 21%, que son los que tienen mayor concentración. Luego tenemos los otros gases, como el neón, el helio, el argón, que tienen menor concentración, es decir, que se encuentran en menor porcentaje, pero que también están presentes, en este caso, que son de concentración fija. Esa es una de las composiciones de gases. Luego están los gases de concentración variable. Estos gases también llamados los Hale, que son gases de efecto invernadero. Ahí tenemos presente el vapor de agua que nombraron hace rato, el dióxido de carbono, el gas metano que nombró el compañero. ¿Qué otro gas se les ocurre a ustedes que también está presente? El ozono que dijeron exactamente, y otras partículas que pueden ser, en este caso, el polvo, el polen, partículas presentes en la atmósfera, y que son en este caso también de concentración variable, es decir, la diferencia entre gases de concentración fija y gases de concentración variable es que estos gases de concentración fija se mantienen en ese porcentaje. En cambio, en los gases de concentración variable puede variar según el tiempo y el lugar. Es decir, que varían en cuanto a esas características. Otra cosa muy importante, que esto lo tienen que anotar también, son gases de efecto invernadero. Es decir, que son gases que absorben la radiación terrestre y es lo que produce el calentamiento atmosférico en este caso. Es decir, el efecto invernadero es de gran importancia también para el estudio dentro de la composición de gases, porque es un regulador de la temperatura, en este caso también regula todo lo que son la humedad por el vapor de agua y demás, dependiendo de dónde nos encontremos. Bien, entonces pueden poner eso en gases de efecto invernadero y también una comparación que podemos hacer, no sé si conocen ustedes los invernaderos, que son las construcciones, lo tienen en cuenta, ¿verdad? Bien, estos invernaderos cumplen la misma función, en este caso, que es regular la temperatura, es decir, que los cultivos que se cultivan, en este caso que se producen en viveros, generalmente, mantenga la temperatura que es importante para el crecimiento y el desarrollo del planta o del cultivo en este caso.
Entonces, esa es una definición a tener en cuenta. Así que si la pueden anotar, por favor, también. Y después, bueno, ahora vamos a ver las interacciones. Este es un gráfico del ciclo del agua. Como bien sabemos que el sistema climático es un sistema y en él hay un intercambio de materia y energía, podemos decir que dentro del sistema climático los 5 componentes van a interactuar entre sí. Va a haber intercambio en este caso de calor entre la radiación y a través, en el caso de la hidrósfera, se va a transmitir a la atmósfera en forma de vapor de agua. Es decir, hay un intercambio de calor y de partículas, en este caso en forma de vapor de agua. Luego, con el tema de la presión de los vientos también ocurre lo mismo, hay un intercambio, en este caso, de la presión, dependiendo del lugar donde se encuentre, que va a variar en este caso, de la interacción de la atmósfera con la biosfera, por ejemplo. ¿Qué interacción ustedes ven aquí? ¿Qué ocurre con la lluvia? Hay una precipitación, exactamente. ¿Y a quién favorece la precipitación? A las plantas, exactamente. Entonces hay una interacción. Hay un intercambio de materia y energía, como dijimos, porque todo forma un sistema, es decir, el sistema climático. Bien. Esa fue una de las características importantes para definir la atmósfera. La otra es la estructura vertical. ¿Qué se imaginan ustedes en este caso? Según lo que ven, ¿quién me puede decir? ¿Por qué estructura vertical? Ayer hablaron de eso. Ahí está, entre capas. Tiene que ver mucho porque la atmósfera se divide en capas. Exactamente. Por eso entonces la dividimos en las siguientes. Una es la troposfera, que la troposfera va desde los 0 a 10 kilómetros de altura. Es decir, para que ustedes tengan más o menos en cuenta una comparación, los aviones vuelan generalmente a esa distancia de altura, a esa altura. Entonces, esa es la altura de la troposfera. Y en la troposfera ocurre la mayoría de los fenómenos, en este caso atmosféricos, meteorológicos, que ocurren en la atmósfera. Es decir, por ejemplo, en este caso huracanes, tornados y demás, todos esos fenómenos ocurren en la troposfera. Por eso, en este caso la primera capa, que es la que está más cercana a la Tierra, es la troposfera, va a ser la más importante porque es donde van a ocurrir todos estos fenómenos y es donde nosotros estamos presentes. Bien, luego, en cuanto a la temperatura, hay una relación con la temperatura a medida que va creciendo en altura. Miren, por ejemplo, no sé si logran ver de ahí, a mayor altura, la temperatura de la troposfera disminuye, es decir, a mayor altura hace más frío, porque disminuye la temperatura. En el caso de la estratosfera, que va desde los 10 hasta los 30 aproximadamente kilómetros de altura, hay una gran concentración del ozono, es decir, no sé quién había dicho, una compañera hace rato, que, bueno, la capa de ozono justamente es de gran importancia porque es la que impide que pase la radiación. Exactamente. Ahí está, exactamente. Bien, eso se encuentra en la estratosfera. Otra de las características también en este caso es que varía también la temperatura. A mayor altura, en este caso, disminuye la temperatura, aumenta la temperatura en la estratosfera. Luego pasamos a otra de las capas que es la mesósfera. Esta va desde los 50 hacia los 80 kilómetros de altura y ahí es donde ocurre la desintegración de los meteoritos. Justamente en esa capa se van a desintegrar los meteoritos impidiendo que llegue justamente hacia la Tierra, en este caso. Bueno, eso es una de las zonas, si pueden relacionar en este caso el gráfico, la mesósfera se la llama la zona fría. ¿Por qué? Porque
la temperatura puede llegar hasta los menos 80 grados centígrados a esta altura. Es decir, ustedes van viendo cómo es la variación de la temperatura con respecto a la altura, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, en cada una de las capas de la atmósfera. ¿Vieron qué variable es muy diferente en cada uno? Bien. Después tenemos a la termósfera. Esta capa, en este caso, va, en este caso, desde los 80 hacia adelante, porque también una característica importante de la atmósfera es que se extiende hacia los 1000 kilómetros de altura. Imagínense, son muchos kilómetros. Entonces, es aquí, en este caso, en la termósfera, que ocurren las llamadas auroras boreales, es donde orbitan satélites. Ustedes ya más o menos se pueden dar una idea de lo que estamos hablando, de la altura que estamos, en este caso, describiendo. Bien, entonces ya definiendo estos tipos de componentes, vamos a pasar, en este caso, a algunas características que ustedes me puedan decir también sobre alguna de las capas que ven ahí, por ejemplo, de las que hablamos. ¿Qué es lo que ustedes interpretan también? Ya dijimos que a mayor altura cambia la temperatura, es decir, hay una variación de la temperatura. ¿Vieron? Otra característica que ustedes ven, presencia de qué? Lo que nombramos hace rato. Gases, presencia de gases. Aquí vemos la concentración, acá también nos describe el mismo gráfico, relaciona la composición de gases con cada una de las capas. Acá tenemos los gases de concentración fija y acá los de concentración variable. Eso va a depender mucho también, como les dije, de concentración variable, dependiendo del tiempo y lugar donde nos encontremos. Bien. Aparte de esto, queríamos decirle en el caso de la atmósfera es importante para el estudio, en este caso de la carrera que están haciendo, porque es importante comprender todos los procesos en los cuales nosotros nos vamos a manejar, es decir, en la troposfera. Allí van a ocurrir todos los fenómenos que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, los fenómenos meteorológicos que van a ocurrir, cómo nos vamos a preparar para que no nos agarre, por ejemplo, la rayada, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y gracias a entender esto, todo lo que dijimos, las características, cómo estaba compuesta, la composición y demás, y todos los procesos que ocurrían, eso nos va a ayudar a nosotros, como futuros técnicos ustedes, a determinar qué es lo que se debe hacer y en qué momento en cuanto a la producción, ¿no? Ya sea, en este caso, si ustedes quieren hacer un cultivo para luego realizar la alimentación, en este caso de los animales. Bien. ¿Alguna duda que tengan más o menos, como que quieran saber, que haya quedado de acá de este tema? ¿Alguna capa son más densa que otra? Claro, porque a mayor altura, ahí incluso te dan cuenta, la troposfera llega solamente hasta los 10 kilómetros. Y de 10 a 50 tenemos 40. Entonces, ahí está la distancia, en este caso la pregunta que cada una tiene su límite, digamos. Y esos límites que estamos viendo en los referentes también se los define. En este caso está la tropopausa, que es el límite de la troposfera. En el caso de la estratosfera está la estratopausa, que también está el límite. En el caso de la mesósfera está la mesopausa. Y esos son los límites, y en este caso las capas, cada una. Luego también algo interesante que vemos aquí, la influencia humana. ¿Qué es lo que ustedes, volviendo al tema de contaminación atmosférica, qué es lo que ustedes
interpretan aquí en este caso, con la intervención humana en la atmósfera. Por ejemplo, la fábrica despiden muchos gases. Claro, Igual la producción agropecuaria también con la vaca. exactamente. Las vacas, por ejemplo, producen mucho gas metano, ¿verdad? Entonces, exactamente, exactamente. Justamente por eso es importante aclarar lo del efecto invernadero, que bueno, con la intervención humana en este caso, se ha ido en los últimos tiempos debilitando la capa de ozono, las diferentes capas, digamos, en este caso nos cubren de estas radiaciones que son dañinas. Por lo tanto, hay que tratar siempre de regular la utilización de, en este caso, químicos, productos que sean dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Conservar todo lo que sea posible también para que no ocurra todo este proceso que es debido a no solo a la intervención del hombre, sino también a fenómenos naturales que pueden ocurrir, que eso va, en este caso, modificando todo lo que es el sistema climático. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Otra cosa muy importante que me parece también recalcar en este sentido es que esta composición de gases de la que estuvimos hablando, en el caso de la concentración de gases por concentración variable, nos va a, vamos a tenerla, como son variables, como dije, nos va a determinar, va a depender de otro factor, no solamente el factor, en este caso atmosférico donde nos encontramos, sino del tiempo y donde nos encontramos y del lugar donde se encuentra este gases. Entonces, bueno, eso es en profundidad todo lo que es el tema atmósfera. Ahora vamos a pasar, primeramente que nada, a ver un video. Vamos a ver un segundo tema muy importante también, que son los movimientos de la Tierra y cómo se va relacionando con lo que ya vimos de la atmósfera. Vamos a hacer, en este caso vamos a comenzar viendo un video y luego vamos a instalar de lleno, en profundidad, en los temas para luego hacer las respectivas actividades que tenemos que hacer. Una mesa, así ponemos la mesa. También eso lo voy a hacer, pero primero lo voy a poner acá. Prestar atención, son 4 minutos. Un ratito y luego pasamos. Prestamos atención ahora, por favor. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Igual más que nada es para que escuchen y vayan anotando, por favor. Un poquito más arriba, capaz. ¿Más arriba? Sí. La silla para poner arriba. No, bueno, yo quiero, me interesa que escuchen más que nada. Que presten atención.
¿Qué entendieron ahí? Yo no sé si lograron escuchar el fondo, ¿no? Más o menos lo que vieron. ¿Qué pudieron entender sobre el movimiento de la Tierra? Ustedes, adelante. Por ejemplo, en la animación hablaba de que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es lo que sería. Y rotación hablaba sobre que gira por su propio eje. Es una buena definición, justamente. Vamos a comenzar hablando de este tema. ¿Alguien más? ¿Qué más entendieron? Por hablar. El movimiento se diferencia del día y la noche. Claro. Ahora vamos a ver en profundidad. También tiene influencia en el cambio de estaciones. ¿Cómo? Influencia en el cambio de estaciones. Claro. ¿Vos viste? Bien. Ahora vamos. Y debido a su inclinación, alguna superficie de la Tierra tiene mayor temperatura. Claro, va a variar la temperatura dependiendo de dónde se encuentre, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar entonces de lleno con este tema. Tenemos entonces, según lo que vimos en el video, más o menos, y lo que voy a comenzar a explicarles, tenemos dos tipos de movimientos de la Tierra. Uno es el de rotación y otro es el de traslación, ¿verdad? El movimiento de rotación entonces es el que ocurre sobre, como dijo la compañera, su propio eje, ¿verdad? En donde el planeta gira sobre su propio eje, el planeta Tierra. Entonces, alguna de las características es que ese mismo movimiento que se genera va a generar el día y la noche en el movimiento de rotación. Es decir, si lo vemos en el siguiente gráfico, el planeta Tierra gira sobre su propio eje con respecto al Sol, ¿verdad? También. Siempre vamos a tener en cuenta el Sol. Con respecto al Sol. Por lo tanto, ¿qué dijeron en el video? Que es muy importante también. Si se genera el día y la noche, dura 24 horas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es una característica muy importante tener en cuenta. Luego, en el caso del movimiento de rotación, también tenemos el desplazamiento de masas de agua y aire. En este caso, esta rotación de la Tierra nos va a generar también lo que son las olas en los mares. No sé si sabían eso, es muy bueno tenerlo en cuenta, también es muy importante, porque vamos descubriendo de a poco cuáles son los diferentes tipos de movimientos, en este caso de rotación y de traslación, y cuáles son las características a tener en cuenta. Y vamos a entender cómo es el funcionamiento de la Tierra con respecto al Sol. Después tenemos otra característica muy importante en el movimiento de traslación. ¿Qué entendieron ustedes de traslación como dijeron hace rato? ¿Me pueden repetir? Gira alrededor del Sol. Bien. En 300, ¿cuánta duración? Ahí le voy a hacer una aclaración. Son 300 rotación, traslación. Pero cada 4 años. Ahí le hago la aclaración, chicos. Está bien, son 365 días más 6 horas. Y una aclaración a tener en cuenta, porque una de las características, como dice aquí, genera que las estaciones del año, ¿verdad? Y provoca los años bisiestos. En este caso, genera las estaciones del año, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Eso es generar las estaciones del año. Se genera con el movimiento de traslación. ¿Y qué es lo que provoca estos años bisiestos? ¿Qué creen ustedes? Exactamente. ¿Y por qué creen ustedes que ocurre eso? Ahí está, la compañera lo dijo muy bien. El primer año son 365 más 6 horas, ¿verdad? El segundo año
365 más 6 horas. El tercero, lo mismo, 365 más 6 horas. Y el cuarto año, 365 más 6 horas. Esta sumatoria de 4 años, las 6 horas durante 4 años va a formar 24 horas, ¿verdad? Entonces, al cuarto año, cada 4 años vamos a tener un año bisiesto, es decir, 366 días. Ahora entendieron, ¿verdad? ¿A qué se debe la luz? A ver, otra persona que haya entendido. ¿Entendieron, verdad? Bien. Otra también característica importante del movimiento de traslación, como bien dijimos, es que se genera las estaciones del año, bueno, como dijimos hace rato. ¿Por qué creen que se genera estas estaciones del año? ¿O a qué se debe? Ya dijimos que hay un movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ese movimiento es Exactamente. elíptico el movimiento. Es un movimiento elíptico. Por lo tanto, ¿qué influye en este caso? La distancia del Sol con respecto a la distancia de la Tierra con respecto al Sol. En este caso, la distancia del Sol, ¿cuántos son? 147 millones de kilómetros, ¿verdad? Y aquí tenemos, si el Sol está más cerca de la Tierra, por lo tanto, ¿qué se le ocurre que puede ser? Aquí. Verano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distancia y los rayos de incidencia que tiene el Sol hacia la Tierra es una distancia enorme. Por lo tanto, Perdería una parte solamente más. va a depender de la incidencia, exactamente. ¿Y esto quién lo determina? Acá pueden ver el trópico de Capricornio, exactamente. En este caso, ¿qué tenemos? A menor distancia de la Tierra con respecto al Sol, tenemos verano, ¿verdad? De la mitad de la Tierra que corta el trópico de Capricornio. En la otra mitad tenemos, hablando del trópico de Cáncer, la distancia mucho mayor, por lo tanto, ¿qué se nos ocurre que hay? Invierno, exactamente, como dice aquí. Luego, si seguimos, en este caso, el ritmo de la rotación, de la traslación, en este caso de la Tierra con respecto al Sol, tenemos el equinoccio de primavera, que ocurre el 21 de septiembre, y luego tenemos el equinoccio de otoño, que ocurre el 21 de marzo, a tener en cuenta también. En el caso del que hablamos hace rato, del solsticio de verano, es decir, cuando la Tierra está más cerca y los rayos inciden más directos hacia los rayos del Sol hacia la Tierra, tenemos un solsticio de verano que ocurre el 21 de diciembre, ¿verdad? En el caso del solsticio de invierno, que ocurre cuando los rayos están cada vez más lejos, ocurre el 21 de junio, exactamente. Esa es una de las características a tener en cuenta. Y otra aclaración también muy importante es que el movimiento de traslación ocurre al mismo tiempo que el movimiento de rotación. Es decir, que está sincronizado exactamente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta también estas características. Y aparte, ¿qué más me pueden decir ustedes? ¿Qué va a pasar con respecto, en el caso de la rotación, que genera el día y la noche? ¿Por qué se genera el día en algunos lados y la noche en otros? ¿Por qué creen ustedes? Exactamente, justamente lo que vieron en el video, ¿verdad?
explicaba que por un lado de la Tierra, la mitad de la Tierra, donde el Sol está incidiendo directamente, va a generar el día, ¿verdad? Va a ser el día. Y la otra mitad, que está contraria al Sol, no va a haber incidencia, por lo tanto va a ser el día. Esa es una característica importante. En el caso de la rotación, de la traslación, tenemos la ocurrencia del régimen térmico. ¿Qué se nos ocurre que sea eso? ¿Por qué ocurre una variación en el régimen de temperatura? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? La inclinación del eje. Claro, si vemos ahí, porque mientras más lejos